Hola, mi nombre es Noemí Mojica y les quiero compartir cómo encontré esperanza con Jesús. A mi vida pasé que me encontraron algo en mi cuerpo y era suficiencia renal, una enfermedad desconocida para mí totalmente, fue fuerte porque decían que es una enfermedad crónica y esa enfermedad crónica te lleva a la muerte y era muy difícil para mí, yo tenía dos niños, tengo dos niños y estaban muy pequeños y yo le pedí una oportunidad a Dios, una oportunidad de vida y es cuando Dios durante todos estos años, porque fueron 17 años de dolor, de mucha angustia, y yo dependía de una máquina, prácticamente dependía de la máquina, pero siempre mi mente y mi corazón estuvo en la mentalidad de que Dios es maravilloso y esa enfermedad me hacía mucho, aparte que había mucha, en la sangre, prácticamente eso se trata de la sangre, en la sangre había mucho toxinas y en las toxinas si no las desecha el riñón, porque eso de la insuficiencia renal se trata del riñón, si me dejaron de funcionar y el riñón hace que filtra la sangre, filtra todas las toxinas y tenía muchas limitaciones para comer. No comía muchas cosas más que un taquito con carnita y lechuga o cilantro, porque hasta el agua, la leche, todo lo que se habla de lácteos, o acerca de la comida de que tenga potasio, fósforo y todo eso, yo era muy limitada, no tomaba tampoco líquido porque si el riñón no trabaja, no saca líquido. Nosotros tenemos que sacar siempre el líquido. Entonces no orinaba por 17 años y fue muy dramático para mí eso, muy difícil. Yo me seguía congregándome a la iglesia y pero era muy difícil también, porque cuando tú sales de la máquina, cuando estás conectada a la máquina y ya sales de un periodo de 3 horas, sales muy débil, muy cansada y es bien triste porque todo el día estás dormida, toda la noche. Y si tienes dolor de cabeza, tienes mucha agitación del corazón, yo tenía mucha información de la diálisis y de la diálisis se trataba de que no sabes si vas a salir viva de allí todos los días que ibas con el Jesús en la boca porque yo no sabía si iba a regresar. Hubo un tiempo ya casi al final donde ya Dios me empezó a abrir las puertas, donde yo le había dicho yo al Señor que yo ya no quería estar dependiendo de una máquina, si yo creía en un Señor, en un Dios todopoderoso, en que en el transcurso del tiempo de que uno conoce ya de Dios, pues uno ya sabe que pues Dios, Jesús vino a dar la vida por nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que Él ha hecho milagros. Yo los había palpado milagros que yo los había visto y entonces yo creía siempre en Él, siempre en Dios, en que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia y yo sabía que Dios iba a hacer algo maravilloso en mi vida. Entonces cuando en esa etapa donde yo ya había dicho, hey, ya no tengo nada que hacer aquí, yo no te sirvo aquí enferma, yo no te voy a servir, no puedo servirte, ¿cómo te voy a servir enferma? Mejor llévame. Entonces es cuando yo empecé a ver no es que Dios esperaba esas palabras, yo no esperaba esas palabras, fue una etapa donde yo le había dicho al Señor, llévame, pero si tienes un propósito grande en mi vida, entonces ábreme puertas, esas puertas que solamente tú puedes abrir, porque yo no encontraba las puertas en ningún lado. Y entonces fue cuando Dios empezó a abrir las puertas. Hace antes de volver a regresar a la iglesia, a mi iglesia, a esta iglesia donde me estoy congregando, al poder del evangelio, fue algo más bien maravilloso. Fue una etapa donde yo había salido de la diálisis y ese día yo ya estaba rendida. Haga de cuenta que yo ya había colgado los guantes y yo le había dicho al Señor, ¿sabes qué? Yo no te sirvo, llévame. Y es cuando fue a una tienda y encontré al pastor Renato. Y el pastor Renato me dijo, hermana, ¿cómo está? Entonces es cuando yo le dije, bien, pastor, ¿cómo está usted? Y ya él me dijo, bien,
vaya a la iglesia, me invitó a la iglesia otra vez, a donde yo había venido a asistir hace 8 años atrás. Ya para entonces era en ese tiempo cuando yo encontré al pastor era 8 años atrás, ahorita ya están 10 años atrás. Pero esa etapa fue bien hermosa porque yo le había pedido al Señor que yo quería volver a encontrar a mis pastores y que me volviera a dar una oportunidad. Y me encontré al pastor Renato y ya me invitó. Estábamos aquí a un ladito de la super, y fue cuando yo me fui reflexionando a mi casa. Y después no sabía, muchas de las veces yo no sabía mucho aquí indio, todavía no salía de la casa, nada más de la clínica a la casa, de la clínica a la casa, y no sabía mucho dar aquí. Y si preguntas dónde era, y es cuando me di cuenta dónde era, pero no podía venir porque en ese entonces se me había quebrado una de mis rodillas. Y eso es causa también de la diálisis, que ya se me estaban dificultando mis huesos, ya se le estaba acabando el calcio, y es cuando se me había quebrado una de las rodillas. Y entonces, peor tantito, ¿verdad? Es cuando uno le dice al Señor, ¿dónde estás? Pero fue que en ese tiempo ya le había dicho al Señor, yo ya menos así te voy a servir, ya estoy quebrada, ¿cómo voy a danzarte? Yo también había cosas que le sirvo al Señor, bendito al Señor que tengo un ministerio, pero yo ya le había dicho, haga de cuenta que era una etapa, un tiempo donde ya le había dicho al Señor que ya llévame, casi era una súplica al Señor, pero Dios tiene propósitos. Ese es el Jesús de esperanza. Entonces, lo más grande y maravilloso, un día me fueron a tocar a la puerta y mi hijo me dijo, mami, párate, vinieron a visitarte. Y en ese tiempo cuando él me dijo, mami, párate, vinieron a visitarte, yo me paré, pero no podía porque yo estaba ya en silla de ruedas. Y mi hijo, yo le miré el rostro de mi hijo y era muy algo sorprendente, como que se le estaba, mi mami vino a visitarte Jesús. Con esas palabras él me dijo así, mami vino a visitarte Jesús, y era la iglesia. Era la iglesia, esta iglesia donde yo me estoy congregando, es cuando yo miré, cuando Dios fue la respuesta del Señor. Es como cuando tú le dices, Dios, ¿a dónde estás? Te estoy esperando. Llévame o a ver qué hago, porque yo ya no podía. Y cuando yo miré a los hermanos, porque yo estaba en la silla de ruedas, yo me pude parar, aunque sea poquito, pero me pude parar, pude abrazarlos, y yo le estaba dando gloria a Dios que Él me permitió que escucharme, esas súplicas que yo le estaba diciendo a Jesús, aquí estoy, mírame, yo sé que tú pasaste por cosas peores, te escupieron, hicieron lo que quisieron, pero yo estoy sintiendo mucho dolor, ya no aguanto. Y es cuando esa misma noche yo vine a la iglesia, era un sábado, vine a la iglesia, era culto de jóvenes, era algo maravilloso. Cuando yo entré era algo maravilloso, cuando yo entré fue que yo me pude parar, no podía ni alzar ni las manos, ni nada, era algo bien tremendo. Pero es ahí cuando yo empecé a mirar cómo Dios iba haciendo algo diferente ya en mi vida y en mi mente. Ahí fue cuando mi hija, porque yo fui con mi hija esta noche, y mi hija era algo que íbamos con una mentalidad diferente. Cuando yo le dije a mi hija, ¿sabes qué, mami? Vámonos a la iglesia, porque yo quiero ir a la iglesia. Y ella ya sabe de manejar y sabía dónde estábamos. Y entonces, cuando ya me trajo ella, era que yo me pude haber levantado de allí, de la silla, pude ir al frente, pude levantar mis manos, pude ver a mi hija que estaba toda feliz de que por primera vez creo que yo la estaba mirando sonriendo, de que su mamá se pudo levantar, que pudo decir, hay una esperanza en Jesús, vamos a venir, vamos a asistir aquí a la iglesia, mami, yo te quiero volver a danzar. Era algo, y hasta la fecha, hasta ahorita, su mentalidad de ellos y mía es totalmente diferente. En todo tiempo le damos gloria a Dios por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo. Lo que Dios hizo fue maravilloso. Yo seguía viniendo a la iglesia. Hubo un tiempo donde ya el médico
me dijeron a mí que tenía que hacerme una cirugía en mi ateroides, que me iban a quitar todo y que iba a ser totalmente diferente para que mis huesitos empezaran a volver a funcionar. Si no hacían eso, yo iba a perder la vida en poco tiempo. Y ya no iba a haber una pastilla para que pudiera poder quitarme el dolor, porque eso era fatal, los huesitos iban a empezar a estillar poco a poquito. Bueno, me hicieron esa operación y a los 6 días de la operación resultó que tuve un accidente fatal era que yo iba a las 3 de la mañana a la diálisis y me encontré con un perrito, y ese perrito pues era uno de los indigentes. Y el perrito me ladró y automáticamente cuando se me metió en medio de mis piernas, se me quebraron. Se me quebró primero la derecha, después pues ya no tuve cómo poder moverme y se me quebró la izquierda. Pero la izquierda fueron varias quebraduras, y luego la cadera, mi brazo. Entonces otra vez al quirófano. Y ya después pues era bien doloroso. Tuve como 7 operaciones en un mismo día, y después el del brazo al siguiente día otra operación, y otra vez fue una etapa muy fuerte. A las 3 de la mañana estar tirada en plena noche, no había nadie más que los indigentes a quien pedirle auxilio, solamente Dios, porque yo le estaba diciendo en esa misma noche cuando yo estaba caída, Jesús, yo sé que tú pasaste por muchas cosas, pero ahora yo sé que tú estás conmigo. Era dolor, lágrimas, y a la vez con la esperanza de Jesús que Él me iba a levantar de allí, y para la gloria y honra del Señor. Dios hace las cosas tan perfectas, Dios las hace tan maravillosas, que yo todavía sigo asombrada de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy de pie, no rengueo, y no necesito ninguna agarradera para caminar, ni silla de ruedas ni nada, porque fue una quebradura totalmente desde las caderas para abajo hasta las rodillas, más abajo y aquí en mi brazo. Pero para la gloria de Dios estoy de pie y caminando, y hasta le danzo al Señor. Era bien tremendo en ese momento que cuando me dijeron que tienes tantas, porque tú sabes, los doctores llegan con tremendo papel ahí, me vas a firmar esto, me vas a firmar el otro, porque pues no sabes si vas a reaccionar bien a la operación, o vas a reaccionar bien a muchos, ¿cómo se llama?, anestesia. Entonces eso era bien, ¿cuál decisión vas a tomar allí? ¿Cómo vas a ser operada? Y ellos prácticamente te dicen, no sabes si vas a salir viva de allí también. O sea, son etapas que tú tienes decisiones. Bueno, opérame, yo confío en Jesús, yo confío. Entonces, hay una esperanza en Jesús. Siempre le decía yo ahí al Señor, ¿sabes qué? Yo confío en ti, tú vas a hacer el milagro, yo sé que tú ya lo has hecho. Y gloria a Dios, porque nosotros tenemos a un Dios que todo lo puede, y podemos confiar en Él. Yo firmaba, me operaban, salía, era un dolor tremendo también, otra vez para volver a caminar. Yo me acuerdo que ese día, antes de que me operaran, llegó mi pastor Renato. Llegó y me ungió con aceite, oraron por mí, pero aún así yo le decía al pastor Renato, mira la mentalidad del ser humano, en veces que nosotros por no sé cómo nos podemos minimizar nuestra mentalidad. Y yo le decía al pastor, ¿sabe qué, pastor? Aunque sea en silla de ruedas, yo le voy a danzar al Señor, pero siempre hay alguien que va a estar allí y decir, no, confiamos en que te vas a parar. Entonces es cuando el pastor Renato me ungió toda mi cabeza y empezó a orar por mí, y es ya a los poquitos, creo que al otro día iba a ir ya a quirófano. Y entonces fue cuando fui al quirófano, y yo ya pude todo eso, confiada en las palabras de mi pastor, que siempre dijo, confiamos en el Señor que usted se va a parar, hermana. Cuando yo me pude parar la primera vez, fue bien doloroso. ¿Cómo poder? Yo decía, no, yo no voy a poder aquí, y apenas daba un paso, ya me tambaleaba, pero no que era un paso,
Había doctores y enfermeros que venían y me paraban y me decían, ya es tiempo que camine. O sea, no fue no dejaron ni pasar ni 24 horas cuando me dijeron, párese, ya tiene que parar, usted tiene que caminar, tiene que caminar, camínele. Y yo no, no, pónganme anestesia, no. Y yo sufría con esos dolores tan terribles, porque no era una operación, por lo menos que hubiese sido una. Yo dije, ok, voy a dar un paso. No, eran varias operaciones, y en esas varias operaciones pues hay dolor. Entonces fue que había enfermeros que, gracias a Dios, tienen un corazón noble, y me esperaban y decían, vamos a esperar a que des un paso, después vamos a poder dar más y más y más para que ejercitemos el cuerpo y ya se vayan acoplando los huesos a lo que, como vayan a quedar, vamos a ver en ese tiempo. En ese tiempo todavía cuando yo regresé a mi casa, fue todavía sí me hacían diálisis ahí en el transcurso de la recuperación. Me hacían diálisis ahí en el hospital. Después, cuando ya me dieron de alta, tuve que ir a mi casa. En ese tiempo, pues mis hijos son los que me ayudaban y me vestían, me peinaban y todo para yo poder ir a la diálisis. Uno de ellos me llevaba, o si no, yo misma, ya cuando yo podía dar pasitos, es cuando yo empezaba. Yo dije, no, yo sí puedo, yo voy a ir. Y yo agarraba mi carro y me iba a la diálisis. Y pues era doloroso también, porque tenías dolores aquí, dolores acá, y luego acá porque me ponían 2 agujas, y pues sí, solamente Dios es el que hace los milagros. Y para mi sorpresa, fue algo bien bonito, bien hermoso cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Poco a poquito, iba yo experimentando la gloria del Señor, poco a poquito. Cuando empecé a abrir ya, ok, Dios me abrió la puerta de esto, Dios me abrió la puerta de esto, incluso hasta cuando Dios me paró, ya que me hicieron las operaciones de mis piernas, ya que me vi recuperada, el doctor vino y me dijo, quiero que vayas a esta cita, usted ya tiene una cita aquí, vaya al hospital, y ahí es donde te van a acomodar para que te puedan dar el trasplante. Cuando yo y me dieron una carta y me dijeron, tú tienes la carta de oro, ya te vamos a hacer el trasplante. Y eso para mí fue así como maravilloso, que dije yo, otra vez, pues tengo una sonrisa. Dios me ha dado la sonrisa. Y eso es conforme uno vaya asistiendo a la iglesia, Dios te va, conforme a la palabra, tú te vas a ir ya creando lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando venía a la iglesia, venía con esa expectativa de que Dios iba a hacer algo en mi vida, pero ya. Y cuando vienes con esa mentalidad es porque ya Dios te lo puso acá, Jesús te lo puso acá en el corazón, que Dios, hay esperanza en Jesús. Cuando tienes esa expectativa, y siempre el pastor Renato siempre lo decía, dice, siempre que vengas aquí vienes con una expectativa que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y ya esa era un hecho para mi vida. Cuando ya cuando ya el doctor dijo, tú tienes una carta de oro con nosotros, usted ya va a tener el trasplante, espéralo de 2 a 3 meses, ya vas a ser trasplantada. Esa era mi mentalidad día con día, y le daba gracias a Jesús por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de que ya me dieron la carta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esperarlo. Siéntate a esperarlo. No, tenía que trabajar en eso. Entonces, cuando yo iba a la diálisis, ya le decía, ya en 3 meses ya no voy a venir. Ya cuando venía aquí a la iglesia, ya en 3 meses voy a tener mi trasplante. Y así todos los días tenía esa mentalidad de dándole gracias a Jesús, porque ya cuando tienes esa expectativa, ya Dios lo hizo. Era un 25 de diciembre. Yo le había dicho a mis hijos me habían dicho, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a ir a festejar allá, tú te vas a ir a festejar acá. Y yo, ok, yo aquí me voy a quedar sentada porque yo voy a esperar la llamada de los doctores. Y dicho y hecho, ese día eran las 7 de la noche cuando me entró la llamada del doctor, y me dijo, véngase, ya alístese un poquito tráigase una mochilita con poquitas cositas de sus cosas personales, porque usted ya va a ser trasplantada, véngase. Y ya cuando yo llegué allá, pues sí, nada más me hicieron, firmaron, ahí sí yo no le pensé ni 2 veces, ya le había dicho, porque ya la mentalidad como Dios me iba cambiando, ¿verdad?
Entonces, ahí ya no lo pensé ni dos veces cuando yo firmé y me dijeron, ya mañana a las 7 de la mañana se va a hacer trasplantada. Y ese día, cuando me hicieron el trasplante, era mucha felicidad, también mucho dolor, porque pues era un órgano que me estaban metiendo, pero era hermoso lo que yo sentía. Dios me iba a sacar de esto y Dios me sacó, y gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios, y aún así todavía todo lo que yo haga, imprenta en la mañana, en la noche, yo le doy gloria al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Ya para este tiempo, ya tengo 1 año y 3 meses por ahí de que ya me hicieron el trasplante. Y para la gloria del Señor, estoy aquí en mi iglesia participando, danzo para el Señor, y aquí en la iglesia del Poder del Evangelio, y con mi pastor Renato y Lupita Vizcarra. Y estoy muy contenta, muy feliz de que las enseñanzas y todo lo que yo haga y lo que pueda hacer, estoy aquí para Dios, para servirle a mi Señor Jesucristo, que lo más maravilloso que aquí nos enseñan, que aquí hay esperanza, con Jesús hay esperanza. Y tú que te encuentras en un estado también delicado tal vez no enferma, o tal vez sí enferma, o con una enfermedad crónica, o por el más mínimo dolor que estés pasando, créeme que Jesús es la esperanza. Hay esperanza en Jesús, no lo dudes ni por un instante. Yo sé que en veces nosotros podemos pasar un dolor en nuestra vida, tal vez físico o mentalmente. No sé de qué forma podrías pasar. Nosotros como seres humanos no quiere decir que no vamos a pasar dificultades, pasamos y muy fuertes, pero en Jesús hay esperanza. Tú que estás allí mirando, busca a Jesús. No hay otra forma que pueda salir en nuestra vida y que tengas los pies bien firmes en Jesús más que en Él. Así es como encontramos esperanza con Jesús.